Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eleiser Suárez, me consiguen en Instagram como @Lsinfiltros. Soy comunicador social, locutor profesional, community manager, venezolano, emigrante, ciudadano del mundo y un soñador. Eso soy. Y hoy les quiero hablar sobre el poder de la música. Quiero comenzar recordándoles que Cosas Maravillosas es un podcast que sale todos los lunes, donde les hablo sobre mi experiencia personal, y los viernes hago un episodio totalmente musical donde hago una playlist para que ustedes nos escuchen. Cosas Maravillosas, mi podcast, está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Radio Public, Amazon Music, entre otros. Hoy les quiero hablar sobre el poder de una de las artes más universales que existe. Desde incluso, según los historiadores, del comienzo de las sociedades, el comienzo de la humanidad propiamente dicha, como se nos conoce, la música ha formado parte de nuestra evolución, de nuestro crecimiento y de nuestra forma de expresarnos. Sin duda alguna, la música tiene un poder increíble. No hace falta ser un experto para entender lo que puede producir la música en nosotros, ¿no? Según algunos expertos, y esto lo puedo revisar en internet, estuve haciendo la tarea, dicen que la música nos va creando incluso hasta nuestra propia identidad. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Que nos calma, que nos entristece, que nos emociona. La música sin duda tiene un poder inigualable. Y creo que eso no es refutable. O sea, no es refutable porque la música, primero y principal, juega con uno de nuestros 5 sentidos, ¿no? Que es el del audio, el de escuchar, el de oír. Incluso también hay investigaciones que son así, que dicen que uno de los primeros contactos que tenemos nosotros los seres humanos antes de nacer con nuestro mundo, con nuestro entorno, se da a través de la música. Dicen también los especialistas que los bebés, cuando están en el vientre materno, una de las primeras conexiones que hacen con su madre es a través de la voz de ella, que por eso es que es muy fácil para ellos luego de nacer reconocer a su mamá, ¿no? E incluso los bebés, uno de los primeros sentidos que quizás tienen más desarrollados al nacer es el audio, porque con eso es que reconocemos a nuestro entorno, lo reconocemos un poco más fácil. Entonces sí, quien lo niegue pues está errado, lamento decirlo. Pero bueno, y si no está de acuerdo con este episodio, me puede escribir a través de, como ya dije, @Lsinfiltros, así me consiguen en Instagram. Así que sin más, continuemos con este episodio que habla sobre el poder de la música. Muchos autores determinan que la música es el lenguaje universal por excelencia. Sin importar la cultura, sin importar el país, sin importar las fronteras, sin importar climas, sociedades, ideologías políticas, la música se convierte en el lenguaje más universal. Es frecuente escuchar a artistas, a cantantes, a músicos, instrumentistas decir que puedes trabajar con una persona que nació en China, o con uno que nació en Brasil, o con uno que nació en Suecia o en Uganda, y la música puede conectarnos de una manera tan universal que no hay forma real de explicar. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que nosotros como seres humanos podemos reconocer: tonos, timbres, melodías,
armonías. Obviamente hay oídos un poco más desarrollados que otros, pero en general, o como un elemento quizá un poco más genérico, el ritmo. Esos elementos de alguna u otra manera pueden ser identificados por el oído humano y obviamente ya por ahí eso nos puede conectar. Obviamente la música nos genera una reacción inmediatamente emocional. Por eso es que hay tantos estudios actualmente, de hace unos cuantos años, de descubrir cómo la música nos puede transformar. Podemos evolucionar a través de ella. Incluso hay muchos autores en internet que dicen que la música incluso trasciende por encima de ella misma. Entonces son elementos que pues es válido acotar. Yo voy a hacer una mención a algo para que vean lo increíble de la música. Y me voy a ir en una parte mucho más superficial de nuestras vidas. No sé si alguna vez ustedes que me están escuchando han oído hablar de los concursos de belleza. Hay uno que es muy importante o muy reconocido, para no decir importante, que es el Miss Mundo, el Miss World. Este concurso, como en su parte de show, al momento de presentar el show televisivo, uno de los segmentos, que es uno de los primeros incluso, que es como la introducción, se llama Danzas del Mundo. Y lo que hace es que le pide a cada concursante de diferentes países que presenten una danza más representativa de su país. Y ahí es donde podemos identificar inmediatamente cómo podemos conectar. O sea, me parece maravilloso que este concurso de belleza use la música de diferentes culturas para que nos conectemos de una vez y veamos la diversidad que somos, o sea, lo diverso que somos. Al mismo tiempo, cómo podemos estar unidos o conectados por algo, ¿no? Somos diversos porque cada quien presenta la música según su cultura, según sus creencias, según su historia. Pero al mismo tiempo todos podemos hablar ese lenguaje, todos podemos conectar con ese lenguaje, de entender que a través de la música podemos conectar. La música sin duda es una cosa maravillosa. Ahora voy a hablarles sobre los beneficios quizás de escuchar música. Uno de los primeros, por supuesto, es el que está ligado con los sentimientos y las emociones. Escuchar música nos puede hacer sentir felices, nos puede hacer sentir tristes, nostálgicos, melancólicos, incluso nos puede hacer llenarnos de odio. O sea, son tantas emociones que están vinculadas con oír música. Obviamente, quizás por el estilo de ritmo, se pueden vincular unas músicas a un cierto sentimiento, a una cierta emoción, pero también es cierto que eso depende mucho, y eso está escrito en muchos estudios, que depende mucho del crecimiento que tengamos, de cómo nos fuimos vinculando con la música, de a qué momentos de nuestra vida asociamos ciertas músicas, ciertas canciones, ciertos tonos, ciertos ritmos. También vincular con en qué momento también crecimos, ¿no? No es lo mismo el estilo musical que escucharon mis padres o nuestros abuelos con la música que escuchamos nosotros cuando crecimos, la música que está escuchando la generación que está creciendo, ¿no? Como que cada quien va a ir vinculando y conectando ciertos sonidos con algunas de nuestras emociones. Quizás hay canciones que a mí en lo particular me afectan muchísimo emocionalmente hablando y a otras personas sencillamente no, o sea, sencillamente son canciones que pasan desapercibidas. Pero la música tiene ese poder de movilizar nuestras emociones, nuestros sentimientos, de incluso sacarnos de un estado de tristeza, depresión, de rabia y llevarnos quizás a un momento quizás más alegre, más positivo, menos negativo o todo lo contrario. Entonces por eso es que ahí comienza el poder de la música en los sentimientos y en las emociones. Hay otros que aseguran que la música nos ayuda con la salud y el bienestar. Repito, no soy un experto en temas de salud. Ahí están diferentes estudios en internet que así lo aseguran. Y quizás algún día sí puedo
traer a este podcast a una persona experta en esto, pues me parecía maravilloso. Pero la música, bueno, dice que nos puede ayudar con la salud y con nuestro bienestar. Incluso hay un estudio que se llama neuromusicología, que lo que trata de averiguar es de ver cómo en nuestro cerebro la música va de alguna forma estimulando ciertas zonas que tienen que ver precisamente con sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, según estos estudios, también va a depender, dice, de cómo nosotros fuimos creciendo y cómo fuimos identificando la música. Entonces, algunas de las ventajas, según estos estudios, son que reduce la ansiedad, que ayuda a reducir el dolor, que puede llegar a prevenir incluso enfermedades neurológicas, porque también puede ayudar a potenciar la memoria, que mejora el estado de ánimo. A ver, no es a ciencia cierta, pero hay estudios que dicen que obviamente la música puede ayudar en todas estas áreas. Hay otros que aseguran que la música nos puede ayudar en la productividad en el trabajo, pero con esto hay que tener mucho cuidado. Pues para algunas personas la música puede ser un elemento distractor a la hora de tratar de concentrarse en tareas específicas, porque, como ya lo dije, todo va a depender de qué tipo de música detona algunas emociones en nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que va a depender. La mayoría de los especialistas destacan que para ser productivo a nivel del área laboral, lo mejor que podemos hacer es tener música ambiente que no tenga letras, que sea mucho más sonido y que sea un sonido quizás un poco más calmado, que nos permita como estar en un estado de relajación, de concentración. Incluso la mayoría de los especialistas o expertos recomiendan escuchar música clásica a la hora de desarrollar ciertas tareas. Yo voy a dar un ejemplo muy particular. Cuando yo estudiaba la carrera de comunicación social, una vez nos tocó hacer un guión y nos tocaba hacer un storyboard. Para quienes no saben lo que es un storyboard, es básicamente como esta sección, estos dibujos, estos bocetos que uno hace de cuadro a cuadro de cómo serían cada una de las escenas de una película, de un documental, de una serie, entre otras cosas. Entonces, yo no soy experto dibujando, me gusta mucho el dibujo, no soy experto, repito, a veces dibujo muy mal, pero recuerdo que para estas tareas yo me ponía música clásica, me ponía Vivaldi, las 4 estaciones, porque honestamente me calmaba, me concentraba, hacía que las ideas fluyeran de una manera mucho más diferente, me permitían quizás bocetear de forma más creativa. No sé por qué, no le podría explicar por qué, pero definitivamente esta pieza musical me permitía dibujar de forma más fluida y más calmada y cero ansioso. Entonces, sí, yo puedo decir que la música ayuda con la productividad del trabajo. Incluso entre los artículos que conseguí en internet decía que quizás hay personas que les guste mucho escuchar rock, y rock pesado, rock fuerte, rock metal rock, que eso los ayuda a concentrarse. Y sin duda alguna decían, bueno, si usted quiere concentrarse en el trabajo con esta música, para eso demos las gracias a Dios que existen los audífonos. Así que sí, la música puede ayudar en la productividad del trabajo. Incluso nos puede ayudar a descargar. Yo, por ejemplo, cuando escucho Bohemian Rhapsody, la parte de la guitarra me ayuda a mí a drenar energía increíble, que es la parte del solo de guitarra. Y así otras canciones. Finalmente, una de las cosas que conseguí a la hora de hacer la tarea para este episodio de Cosas Maravillosas es que la música nos ayuda a viajar en el tiempo, a viajar al pasado, porque hay canciones que efectivamente nos conectan con esa parte de nosotros, con esos recuerdos más nuestros y que pueden detonar inmediatamente algún lugar, alguna situación, nos conecta con algunas personas incluso. Entonces,
Desde ahí parte lo más hermoso que hay de la música y de su poder. La música es tan maravillosa que nos puede acompañar incluso a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros los venezolanos tenemos como música navideña la gaita zuliana. Forma parte, como ya lo dije en el comienzo de este episodio, de nuestra identidad. Entonces estoy seguro que muchos venezolanos que han emigrado, con solo escuchar la gaita navideña, se llevan la Navidad venezolana a sus lugares donde están ahora. Por eso es que digo que la música tiene el poder de ayudarnos a viajar, pero también tiene el poder de acompañarnos, tiene el poder de acercarnos, tiene el poder de llevar momentos a otros lugares de nuestra situación. La música sin duda tiene un poder. Yo admiro muchísimo, es una de las cosas que más admiro, es a las personas que pueden hacer música. Quienes tienen ese talento, ya sea cantar, tocar algún instrumento, hacer música en general, creo que es uno de los talentos más increíbles, más valiosos que existe y más maravillosos. Espero tener la oportunidad en este podcast de entrevistar a personas que hagan música, porque sé que serían unos episodios increíbles. No me quiero despedir sin antes decirles que cosa maravillosa, como ya dije, sale todos los lunes un episodio sobre mi experiencia, sobre mi vida, sobre algún desahogo que tengo para ustedes. Los viernes hago un playlist musical donde pues toco un tema en específico y ahí coloco varias músicas. Hasta ahora van 6 episodios, los pueden escuchar. Tengo algunos episodios sobre Rubén Blades, tengo un episodio sobre Adele, tengo un episodio sobre el disco Servicio de Lavandería Shakira, tengo un episodio de música que nos conecta con Venezuela, otro de duetos venezolanos, hablando de música, ¿no? Hablando del poder de la música. Les recomiendo que se pasen por esos episodios porque estoy seguro que van a generar diferentes emociones en ustedes. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar el episodio de Rubén Blades que escuchar el episodio de Adele. Obviamente es un episodio totalmente distinto. El de Rubén parece un episodio mucho más alegre, mientras que el de Adele parece un episodio mucho más triste. Y eso solo lo hace la música. No se trata de mí, yo grabo los episodios en seco, o sea, grabo los episodios sin escuchar la música que tengo de fondo o sin escuchar la música que estoy poniendo en los playlists. Y si usted siente que el episodio es muy triste o es muy alegre, eso también depende mucho de la música y también depende de su estado de ánimo. Recuérdenme que les recuerdo que me pueden conseguir en Instagram como @lsinfiltros. Por ahí me pueden decir qué les pareció este episodio. Si ustedes comparten este episodio con eso, me están ayudando muchísimo. No saben cuánto. Gracias por escuchar hasta acá. Nos encontramos en otro episodio de Cosas Maravillosas.